¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta edición de Plataforma SB. Soy Eric Rivera y le agradezco por dejarme entrar a la intimidad de su hogar. En esta ocasión quiero tocar un tema que por coyuntura política y por coyuntura electoral nos va a afectar, ya sea positiva o negativamente, en el futuro casi inmediato. Se trata de cuál es el estado actual de la campaña del FMLN. ¿Por qué quiero tocar este tema? Bueno, porque particularmente ha surgido una encuesta de la que voy a hablar más adelante, ¿verdad? Y porque de ahí se desprenden una serie de datos que creo que no se deben quedar de lado, no deben quedar en el olvido, sino que se deben poner en cuestión. Hay que recordar que estamos a 6 meses de la elección presidencial del año 2019. ¿Será ese presidente electo el sexto desde la firma de la paz, desde lo que algunos autores llaman la reconstitución de la República, el renacimiento de la República a partir de lo que fueron los acuerdos de Chapultepec del 16 de enero de 1992? Durante todo este tiempo, obviamente, en el espectro político, en el Estado salvadoreño, ha imperado el bipartidismo, pues muchos le atribuyen incluso a este bipartidismo la mayor parte de los problemas que sufren los salvadoreños. Por esa misma razón no podemos abstraernos de lo que le puede pasar a un partido político como el FMLN después del año 2019. Ya le empezaron a pasar cosas. El 4 de marzo de este año, por ejemplo, sufrió su derrota más importante desde que empezó a competir en las elecciones en El Salvador. Y esa derrota ha hecho que las piezas del juego empiecen a cambiar. El mapa político ha cambiado. La derecha ha tomado la mayor relevancia dentro del Estado salvadoreño, particularmente en la Asamblea Legislativa, que es donde más aparecen este tipo de conflictos, condicionamientos, juego debajo de la mesa, donde más se ve lo que se está construyendo de cara al futuro de la sociedad. También ha cambiado las reglas del juego en el sentido de que esa noción de una sociedad polarizada parece que uno de sus polos empieza a apagarse, pues. El polo de la izquierda, el polo del FMLN parece que empieza a apagarse y empieza a surgir una nueva corriente, un nuevo movimiento que sería Nuevas Ideas, que sería Nayib Bukele. Vamos a dejar de lado un poco la idea de hablar sobre Nayib Bukele, sobre ese movimiento y sobre lo que podría significar de cara al futuro, y nos vamos a centrar un poco en cuál es el estado actual de la campaña. Quiero comenzar de la campaña en el caso del FMLN. Me gustaría comenzar con esta encuesta que ha circulado en los medios digitales principalmente, pues, y que ha sido muy comentada, sobre todo el día de ayer. Esta encuesta de la Universidad Francisco Gavidia le atribuía, entre otras cosas, mayor capacidad para gobernar a Nayib Bukele y a Félix Ulloa. Les atribuía también a Félix Ulloa, por ejemplo, una buena puntuación en el sentido de que le aporta positivamente a la candidatura, pero todas esas cuestiones que ha querido vender, digamos, los medios digitales un poco más afines al exalcalde de San Salvador, no son realmente las láminas o los gráficos que deberían interesarnos cuando analizamos cómo va a comportarse el elector en febrero del próximo año. Hay una que sí, parece que sube, ¿verdad? Que tiene más realce y que parece también ser ninguneada por estos medios digitales cercanos al exalcalde, perdón. Se trata del gráfico que responde a la pregunta: si las elecciones fueran este domingo, ¿por cuál partido votaría usted? ¿Y por qué digo que esta lámina o que este gráfico que proviene de esta pregunta es más importante? Porque, bueno, como bien sabemos, la elección presidencial en El Salvador es por bandera, pues. Nadie nos va a preguntar en la papeleta, mire quién cree que va a ganar, ¿verdad? No nos van a preguntar en la papeleta, miren quién es más capaz. Nos van a colocar una papeleta donde va a haber banderas, y esta pregunta es la que reproduce básicamente ese ejercicio democrático. La gente fue los datos que podemos extraer de esa pregunta, de este gráfico, fueron bastante reveladores. Un 31.4% de los salvadoreños encuestados
dice que votará por el partido Gana, ¿verdad? Cuando dice que votará por el partido Gana, significa también que votará por el exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele. El 22.9% dice que lo hará por Arena y solo un 11% dice que votará por el FMLN. Muchas cosas se pueden decir al respecto. Primero, que Gana ha sido catapultada obviamente por la imagen de Nayib Bukele. También podemos decir que la distancia entre Nayib Bukele y Carlos Calleja no parece tan grande, pues si tenemos un 31.4% de votantes o de personas que dicen que votarán por el exalcalde y un 22.9% que votará por Carlos Calleja, la distancia no parece tan grande. Esta lámina, este gráfico, como les repito nuevamente, no ha sido hecha tan visible, pues porque en el espectro de la comunicación digital, de los medios digitales, de las plataformas de información, parece que se quiere minimizar esta lámina y se le da realce a otras en las cuales el exalcalde de San Salvador sí aparece mejor evaluado. Me interesa el dato del FMLN. Por ahí comenzamos por esta alusión a la encuesta porque me interesa bastante el dato del FMLN. Solo 11% de los electores o de las personas que contestaron a esta encuesta dice que votará por el FMLN. Esto significa básicamente que solo 1 de cada 10 electores en El Salvador, ¿verdad?, parece estar totalmente decidido a votar por el FMLN. Ese número es avasallante, ¿verdad?, desde lo negativo, es cruel, digamos. De alguna forma, bueno, yo lo dije en redes sociales recientemente, es un número miserable, ¿verdad?, que no le alcanza ni siquiera para un suspiro el FMLN. Podemos hablar de muchas razones por las cuales esto ha llegado hasta aquí, ¿verdad? Podríamos hablar, por ejemplo, de un desgaste político del partido, ¿verdad? Podríamos hablar de un desgaste en el poder, ¿verdad? Vamos a tener 10 años de que la izquierda en El Salvador, representada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, llegó al poder, pero han pasado esos 10 años, las necesidades de la población, las urgencias de la población, principalmente en lo que tiene que ver con economía, con lo que tiene que ver con violencia, seguridad social, etcétera, no han sido lo suficientemente, no se ha logrado pues cumplir con esas necesidades, no se ha logrado satisfacer, no ha habido un desarrollo esperado. Las cosas se mantuvieron en la precariedad y algunos avances que se han dado parecen pequeños frente a ese enorme abismo de caos que vive nuestra sociedad. Podríamos hablar también pues de la incapacidad de algunos líderes del FMLN, de la incapacidad de algunos actores dentro del partido. Podríamos hablar también de la falta de ética de algunos otros, de los señalamientos de probidad a algunos actores, como por ejemplo Óscar Ortiz, o de algunas investigaciones bastante fuertes contra la moralidad o la ética también de Óscar Ortiz respecto de su relación con cierto narcotraficante, como lo señala el Faro, pues, ¿verdad? Podríamos hablar incluso de un doble rasero en el sentido de ser bastante crítico con la corrupción de Arena en el pasado, pero no ser lo suficientemente crítico con su primer presidente, con Mauricio Funes. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar. Yo quisiera centrarme en el estado actual de la campaña y quisiera centrarme en el porqué de esos números tan absurdos, tan pobres del FMLN, en el tema de las comunicaciones. ¿Por qué me gustaría centrarme en esto? Porque bueno, parece como si en el caso del FMLN hay algunos aspectos de la realidad comunicativa, de este juego de estrategia, de la planificación de las comunicaciones, del mundo digital. Parece que como si todo este espacio ellos lo dejaran de lado, o por lo menos no le dieran la fortaleza requerida. Pasaron 10 años y no pudieron crear una plataforma político-comunicativa que tuviera la capacidad de enfrentarse al status quo mediático. No pudieron crear una plataforma que pudiera, de alguna manera, incidir
en el equilibrio de información que tienen los salvadoreños o de la información que le llega a los salvadoreños. Su presencia digital es torpe, es pobre también, ¿verdad? La presencia digital del FMLN está atomizada en una serie de expresiones, en una serie de tarimas que parecen no ser aprovechadas, ¿verdad? Hay una deuda terrible cuando hablamos de voceros en el FMLN. Uno no encuentra voceros adecuados, pues no encuentra tampoco la urgencia por desarrollar cierto tipo de voces que vayan más allá, que puedan ser un poco más reflexivas, que puedan ser un poco más críticas. Y nos quedamos siempre con los mismos voceros, con los Medardos, incluso con el diputado Mata, nos quedamos también con Lorena Peña, nos quedamos bueno, incluso en algún momento con Eugenio Chicas, con Lorenzana, los mismos rostros, la misma pasividad, la misma lentitud, la poca autoridad para reflexionar sobre algunos aspectos críticos en esta sociedad. Hay que decir también que Hugo debe asumir un papel más protagónico. Hugo Martínez debe asumir un papel que ya es tiempo que lo asuma, que no podemos seguir esperando a ese modo tan diplomático de ser, a esa forma que de alguna manera pareciera que no tiene la potencia requerida, ¿verdad? Hugo es una persona que desde mi perspectiva es inteligente, que desde mi perspectiva también conoce el entorno político, es un histórico, pues no es de los personajes de más larga data en el FMLN actual, pero sí tiene ya una historia de cierto activismo, de particularidades más relacionadas con el trabajo de calle, con el trabajo de juventud también dentro del partido. Pero ese liderazgo y esa experiencia no está siendo canalizada para demostrar que Hugo Martínez realmente es la persona adecuada para llevar al FMLN a una tercera presidencia. Esa experiencia debería ser canalizada en otro sentido, ¿verdad? Lo vemos a él todavía como en una especie, como imbuido dentro de una realidad fantasmagórica de diplomático, como que si él siguiera siendo un diplomático, con un discurso que no se quema, ¿verdad? Que prefiere huirle al combate, que prefiere huirle, digamos, a la guerra de las ideas, y se va siempre tratando de no afectar a ciertos sectores, ¿verdad? Me pareció muy interesante una entrevista que le dio a la revista Factum hace algunas semanas, pues en esta entrevista él cuestionaba algunas de las políticas gubernamentales, también hablaba de la relación con el presidente Funes, pero aparte de eso, aparte de esa entrevista que le dio a la revista Factum, no ha habido algo que sea potente, ¿verdad? Hugo Martínez sigue encerrado en su papel de diplomático y eso no lo hace explotar ni en el liderazgo, ni tampoco en materia de imagen, ni tampoco poniendo sobre la agenda política, sobre la agenda mediática, temas que sean realmente de interés. Yo creo que el FMLN debe pensar ya en dos frentes. Le quedan solo 6 meses. Yo no sé si lo va a lograr, ¿verdad? Pero debería pensar en 2 frentes. El primero tiene que ver con el juego o el pleito territorial, por llamarlo de alguna manera, con partidos como Arena y con Gana, por ejemplo, ¿verdad? Debería pensar en eso, en ese juego territorial, en esa guerra territorial, en el sentido de acercarse a las comunidades un poco más, ¿verdad? Pero no solo a los mismos de siempre, no solo a la misma gente a donde van, a los mismos pasajes, a las mismas colonias, sino que a otro tipo de sectores también, ¿verdad? Clase medieros, incluso sectores pequeño burgueses, acercarse de otra manera, ¿verdad? Primero debería pensar en ese frente, pero segundo también debería pensar en el frente digital. El FMLN tiene que pensar ya en cómo enfrentar el poderío digital de Nayib Bukele. Debería pensar en eso. Debería pensar también en cómo esas plataformas digitales pueden potenciar a sus candidatos. De momento solo vemos algunas expresiones atomizadas, como dije en un principio. Expresiones que de repente aparecen
apoyando, o de repente aparecen burlándose del contrincante, ¿verdad? O de repente aparece algún otro individuo haciendo un Facebook Live, o de repente algunos otros hacen algunas páginas de Facebook, o hay algunas expresiones en Twitter y en otras redes, pero no vemos realmente una estrategia que tenga, entre otras cosas, generación de contenidos, medios digitales, redes sociales, ¿verdad? No vemos una estrategia fuerte en eso. Esos dos frentes, ¿verdad?, son en los que debería pensar el FMLN. Primero, en el combate a la territorialidad partidaria de los electores, en el caso de Arena y en el caso de Gana, pues ahí debe pensar, ¿verdad?, un combate en el territorio, ¿verdad?, en la simpatía en el territorio, con la gente, ir a aquellos a los cuales ha beneficiado con paquetes sociales, que ha beneficiado con uniformes para los niños, con el vaso de leche, que ha beneficiado de X o Y manera, ¿verdad? Debería ir ahí. Pero también debería pensar en cómo hacerle frente a la maquinaria de nuevas ideas, por ejemplo, esa maquinaria que es tan fuerte, ¿verdad?, en el mundo digital. Hay que escarbar un poco más en cuáles son las fortalezas que tiene Hugo Martínez. Nosotros no sabemos realmente las fortalezas, y cuando digo nosotros, es la sociedad de alguna manera debería saber un poco más de las fortalezas de Hugo Martínez. No las conocemos realmente, por ahí circula algún currículo de él, ¿verdad? Por ahí algunos que estamos un poco más interesados en el tema político, por esos mismos intereses, escarbamos, investigamos y sabemos quién es él, de dónde viene, su pasado también en Cancillería, ¿verdad?, en el SICA, etcétera. Pero la gente no lo sabe. El FMLN pareciera como que si cree que la gente sabe quién es Hugo Martínez. La gente no sabe quién es Hugo Martínez, no sabe su pasado en las juventudes del FMLN, no conoce su pasado de lucha, no conoce incluso que fue parte de un movimiento que hace un poco más de una década intentó reformar algunas cuestiones dentro de su partido, ¿verdad? No sabemos quién es el candidato. ¿Y por qué no lo sabemos? Vamos otra vez a lo mismo, porque el FMLN no tiene la suficiente capacidad en la generación de comunicación política para contarle a la gente quién es esa persona que ha designado para tratar de alcanzar una tercera presidencia. Hay que decir también que los pleitos mediáticos, todo esto de seguir siempre con la guerra a los medios de comunicación tradicionales, en llamarlos prooligarcas, ¿verdad?, en pensar que son parte del mismo sistema, son cuestiones que se vienen arrastrando de los últimos 9 años. Y debería pensarse también, mire, hemos tenido 9 años en esta guerra, el partido ha tenido 9 años en esta guerra. ¿Qué debemos hacer de cara al futuro? ¿Debemos seguir en esta guerra? ¿Estos 6 meses que nos quedan son para continuar en esa guerra en los medios de comunicación? No, con los medios de comunicación no pudo el FMLN ni crear un periódico, ¿verdad? No pudo tampoco crear una alternativa mediática, y en 6 meses no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces tiene que pensar también su relación con esos medios de comunicación que usualmente ha conocido o ha hecho o ha tildado pues de cercanos al poder, que evidentemente lo son, ¿verdad? Muchos medios de comunicación en El Salvador, sobre todo los más tradicionales, son cercanos a grupos poderosos de interés vinculados con la derecha, ¿verdad? Ya en otras ocasiones hemos hablado de lo mismo, y tenemos que decir también que algunas nuevas expresiones mediáticas que han surgido, contrario a lo que se esperaba que iban a ser solo equilibrio, se terminaron convirtiendo también en panfletos ahora de la izquierda. Esas son algunas de las sugerencias que podría hacer al FMLN. Me gustaría terminar con algunas preguntas hacia el partido de izquierda de cara a esto, a este estado actual de la campaña, pues este estado actual lamentable en el cual un 11% aproximadamente indudablemente no le va a dar nada de cara al futuro cercano. La primera pregunta sería, ¿le alcanza el tiempo realmente al FMLN para pensar, para ser honesto consigo mismo y con sus partidarios de que puede llegar a la presidencia de la República algún tercer periodo? A partir de todo lo que hemos dicho, a partir de este 11% miserable en las encuestas que le traen al partido, a partir de eso es necesario preguntarse, creo yo, ¿alcanza o no el tiempo? Y si no alcanza el tiempo, ¿qué se debe hacer? ¿Generar alianzas? ¿Verdad?
no generar alianzas, ese tipo de trabucos que suelen hacer algunos partidos cuando se ven en problemas o cuando quieren realmente nada más algo desde lo pragmático, ¿verdad? Y rozan la corrupción, rozan los juegos debajo de la mesa. Pero habría que pensar en, si no se gana o si tenemos claro de que el partido no va a ganar, ¿qué debe hacer el partido de cara al futuro inmediato? Porque si no lo pensamos, si no existe esa reflexión, puede ser que el partido se termine convirtiendo en otra democracia cristiana, pues en otro partido como la democracia cristiana que otrora fue muy fuerte, mucho poder, con mucha incidencia, y en las últimas elecciones su caudal terminó bajando, a excepción de la última elección, claro, ¿verdad? Otra pregunta para el FMLN sería, ¿hay un proyecto histórico definido realmente en la construcción de la posibilidad de continuar en el poder? ¿Por qué nos debemos preguntar eso? Porque si observamos lo que sucedió con el periodo de Mauricio Funes Cartagena, con lo que sucedió en el periodo de Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? Lo único que podemos pensar es que el proyecto histórico, ese cambio al sistema capitalista, ese cambio al sistema de la hegemonía de los empresarios, o ese cambio a través de la revolución, ya sea de ideas, ya sea a través de la lucha política, etc. Lo que podemos pensar es que ese proyecto histórico se ha desvanecido, o que por lo menos se ha puesto en algún anaquel, se ha guardado adentro de una gaveta, pues, y se le ha dado paso únicamente al pragmatismo, ¿verdad? Entonces, tendríamos que preguntar eso. Si gana el FMLN, lo cual es muy difícil a menos que pase algo extraordinario en estos próximos meses, si gana el FMLN, ¿se puede seguir pensando en un proyecto histórico por el que pelearon tanto muchas personas en los años 70 y en los años 80? ¿Se puede seguir pensando en ese proyecto histórico o debemos ser bastante honestos y decir, bueno, el FMLN se ha convertido nada más en una maquinaria electoral que lo que busca únicamente es el poder político? Otra pregunta sería, la población de izquierda en El Salvador, ¿verdad? Que básicamente, por lo que dicen los resultados de las elecciones anteriores, representa un porcentaje quizá de la mitad de los electores del país, y si no son de izquierda totalmente, pero por lo menos comulgan con algunas ideas relacionadas con lo social en el país. Toda esta población, ¿verdad?, que ha votado históricamente por el partido, que ha creído en la lucha social, ¿verdad?, va a quedar en el aire cuando el FMLN empiece a morir en el año 2019. ¿Hacia dónde van a irse? ¿Pueden ellos caber en esta nueva estructura o en esta nueva alianza de Nayib Bukele y Nuevas Ideas con Gana? ¿Caben ahí? Ese elector de izquierda que usualmente votó por el partido FMLN y que incluso en algún momento votó por el CD o por el CDU, ¿cabe en el proyecto de Nayib Bukele? ¿O es algo ilusorio pensar de esta manera? ¿Puede Nuevas Ideas incluso asumir ese rol de atraer a estos electores, de hacerlos tener empatía con su proyecto político, pues, de llevar a estas miles de personas a un estado de bienestar social que la izquierda no pudo hacer? Son preguntas que creo yo que el partido FMLN y la sociedad salvadoreña debería hacerse. Concluyo nada más diciendo pues que me parece lamentable de cierto modo el estado actual de la campaña de Hugo Martínez y de Karina Sosa. Tan lamentable que lo único que podemos prever es una derrota anunciada para el año 2019. Una derrota que obviamente traerá consecuencias, no sé de qué tipo pues, pero esas consecuencias de ser o de plasmarse en lo lógico me dicen únicamente que la derecha empezará nuevamente a retomar el control desde lo ideológico, desde lo económico, ¿verdad?, desde lo político, en todas las dimensiones de la sociedad. Y bien sabemos lo que eso significa para las grandes mayorías. Muchas gracias.